¿Puedes comentarme qué está pasando ahí? Jorge, ¿qué está pasando? Los factores que llevaron al cierre de la Radiotelevisión Pública Valenciana son diversos. El factor político es un factor muy importante. La televisión pues ya no servía a unos fines y a unos intereses. También la sobredimensión que había alcanzado la entidad, la desafección que también había alcanzado entre la población valenciana. Todo eso fue un cúmulo de factores que conllevaron a que no solo se cerrara, sino que además en un primer momento el cierre tampoco fuera, en un primer momento fuera una de las principales preocupaciones quizás. La ausencia de una radiotelevisión pública autonómica en la Comunidad Valenciana, yo creo que a estas alturas ya podemos afirmar con rotundidad que ha sido devastadora, en muchos sentidos. Ha sido devastadora para un sector audiovisual que en estos momentos tiene más de un 90% de desempleo. Ha sido devastador también para todos los sectores de la economía valenciana, donde también entra, como no, la cultura. La cultura también es las industrias culturales son una parte de la economía, importantísima en las sociedades más avanzadas, que ahora mismo no tienen un altavoz, no tienen un medio que sirva para hacer visible la actividad económica, social, cultural, política que se está desarrollando en nuestro territorio. Bien, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo con un poquito de retraso a la mesa redonda número 3 de este congreso, que lleva por título El sector audiovisual ante la crisis de Radiotelevisión Valenciana. Tras conocer el cierre de la entidad, desde la universidad es cierto que nos pusimos a trabajar en articular y en fomentar el debate sobre la necesidad de recuperar una televisión pública para la Comunidad Valenciana, y fruto de ese debate surgieron una serie de publicaciones como La crisis de la Radiotelevisión Valenciana, en el que intentamos pues vehicular un poco cuáles eran las claves para entender y analizar por qué había ocurrido, por qué habíamos llegado hasta el punto de perder una televisión pública, y también cuáles serían los elementos clave para poder desarrollarlo. El proyecto de investigación La crisis de lo real plantea un estudio, un análisis de cómo son las representaciones de esta crisis financiera, ¿no?, pero también de valores que sufrimos principalmente de 2008 en adelante en los medios de comunicación, tanto en el ámbito del cine como en el ámbito de la televisión, en contextos informativos, pero también en contextos de entretenimiento y ficción. Las bases para la restitución del servicio público de radiotelevisión podríamos destacar, ¿no?, son en realidad múltiples, es un tema realmente muy complejo, ¿no?, pero todo pasaría en primer lugar por la desgubernamentalización de la radiotelevisión pública, es decir, que se trate de que los medios de comunicación públicos puedan ser gestionados de forma independiente al poder político. En segundo lugar, deben tener una autonomía económica para, digamos, realmente poderlas gestionar desde un punto de vista profesional. Si els ciutadans esperem que anem a un hospital i mos curen, si esperem que anem a l'escola i estem suficientment educats per a desenvolvre'ns en el món, i no esperem ni que l'escola ni l'hospital guanyi diners d'això, és el mateix que hem d'esperar d'aquesta nova televisió. D'esperar una televisió que simplement complisca en el servei públic per a la que va estar dissenyada. Educar-nos, informar-nos, entretindre'ns en uns valors que ens eduquen, que ens informen i que ens ensenyen.